Bienvenidos a esta nueva edición de este programa que se llama Historias que merecen ser contadas. En el día de hoy tenemos una historia impactante, como todas las que hemos estado recorriendo en los diferentes programas. Hicimos una entrevista al pastor Rodolfo Guerra. Él es ex combatiente de Malvinas y ha tenido experiencias tremendas durante toda su vida. El pastor Hugo de Francesco, que está aquí con nosotros, lo entrevistó y después te invitamos a que saquemos algunas conclusiones en conjunto. Hoy estamos con el pastor Rodolfo Guerra. Él fue combatiente de Malvinas y tiene una experiencia muy linda que nos gustaría que nos cuente. ¿Cómo estás, Rodolfo? Muy lindo tenerte acá con nosotros. Gracias a Dios, pastor Rodolfo. Bueno, acá yo tengo algunos datos tuyos, que naciste en el Chaco, sos chaqueño. Sáenz Peña. Roque Sáenz Peña es el Sí, lugar. residencia Roque Sáenz Peña, sí, Claro, provincia claro. del Chaco. Y estuviste, hiciste el servicio militar. Primero, contanos un poquito cómo fue tu experiencia allí. Estuviste en el servicio militar. Claro, en ese tiempo el servicio militar era a los 18 años, ¿no? 18 años, sí. ¿Qué año fue eso? 80. Yo entré en marzo del 81, sería, Claro, 1981. Y el tema de Malvinas sucedió en 82, Claro, que yo había estado de baja. Claro. Una experiencia muy particular, así que... Y ahí en el 81, cuando estabas en el servicio militar, conociste a Cristo ahí, ¿no es cierto? Sí, yo nací en una cristiana, mi familia ya era cristiana, una experiencia muy particular de parte de mi mamá, ¿no? Ajá. Que ella estando a punto de morir, Dios hizo un gran milagro en ella. Ella creyó en el Señor y bueno, de ahí ella fue sana de esa enfermedad, no tenía un cáncer muy fatal, diríamos. Y Dios la sanó. Y Dios la sanó, y de ahí comenzó la familia a tener la experiencia de llevarnos a la iglesia, cada uno. Claro. Pero yo me crié, diríamos, sí en la vida cristiana, pero no de esa manera cercana, Claro, como no, se debía. No habías tenido una experiencia profunda con el Señor. Claro, claro. Así que creo que el servicio militar sirvió para mí el reajuste, ¿no? Del convencimiento con Dios, sobre todo. Claro, claro. ¿Y qué pasó allí? Cuando tuviste una experiencia con Dios cuando tenías, claro, 18 años así en el servicio, ¿y qué sucedió allí? ¿Tuviste que como todos tus compañeros estaban muy contentos de que vos te hubieras convertido? ¿Cómo fue el asunto? Sí, bueno, en un lugar donde no todos tienen la misma experiencia de fe, diríamos. Para mí fue muy desafiante porque yo no fui, diríamos, tan plenamente como cristiano. Y creo que la etapa del servicio militar sirvió para mí como para hacerme comprender más las cosas de Dios. Claro. A medida que pasaron los días, después de haber tenido también una experiencia de salud en el campo de instrucción, me estaban por operar de apendicitis. Ajá. Porque tuve problemas de diarrea, de vómitos y dolores. Eso fue en Paso de los Libres. En Paso de los Libres, sí. Claro. Sí, hicimos la instrucción a unos 45 kilómetros más o menos de la ciudad. Y en ese periodo de experiencia que tuve, me internaron en el hospital Militar. Sí, militar, ahí de Curuzú-Guatiá. Claro. Así que mi primera experiencia, diríamos, de Dios conmigo fue cuando tuve un compañero al lado, que él hacía mucho tiempo que estaba con problemas en sus oídos, que no podía sanarse. Y esa noche me acuerdo que yo le hablé a él si creía en Cristo que podíamos orar y Dios le iba a sanar. Ajá. O sea que esa misma noche a mí me tenían que, yo no pude comer esa noche porque me preparaban para la operación. Ajá. Y en la mañana él fue sano, se levantó, se sanó esa noche. Fue una experiencia muy sorprendente. Y conmigo los médicos me atendieron de nuevo y me dijeron, vamos a hacer de nuevo el estudio con vos. Y al examinarme, ellos no encontraron ninguna necesidad de operación. O sea que es como que la oración por el resultó otro. el efecto del compañero. Qué Y yo bárbaro. recuerdo que en esos días es como que algo comenzó a suceder conmigo, ¿no? Una experiencia de vida con el Señor. El hecho de haber experimentado muchas reuniones también cristianas, para mí eso fue un aliciente muy grande. Claro. Y me ayudó al regreso al regimiento en Paso de los Libres, me ayudó a afianzar mi fe con Dios. Claro. Y Y empezaste a hablar con todos tus compañeros. Sí, desde ahí comencé a leer la Biblia. Era furriel y día tras día leía la Biblia ahí en la oficina. Y comenzaba a tener también un poquito de Problemas. de choques.
más que nada de mis autoridades. Claro, no era un lugar apropiado para leer la Biblia, porque siempre se miraba la parte religiosa, ¿no? Claro, era otra época también, ¿no? Es otra experiencia. Argentina también. Y así que de a poco comencé a tener prohibiciones de lectura de la Biblia. Entonces yo me buscaba el tiempo apropiado para leerla. Lo podía hacer en la madrugada, ya sea en la siesta o a veces en la noche. Cuando todos dormían. Sí, en hora de descanso, y como yo trabajaba siempre de madrugada para hacer los partes de la compañía, y desde ahí comenzó a nacer en mí algo muy sobrenatural, diría. Ajá. Porque comencé a buscar a Dios en las mañanas muy temprano, era el horario que podía hacerlo. Ajá. Así que eso de las 4, 4 y media, wow, yo me levantaba y hacía ayuno, oración, me acuerdo, y subí a la terraza a orar, en un rinconcito. ¿Fresquete en ese tiempo o no? Porque no, esa es una zona de calor. Sí, de calor, pero sí, lo hacía muy temprano porque después en los horarios de actividad era imposible. Claro. Pero como tenía soldados que estaban de guardia y también encargados de la compañía, que eran los oficiales, estaba prohibido buscar a Dios, ¿no es cierto? Prohibido orar. En la Biblia. Prohibido orar y leer la Biblia. Así que alguien le comentó al encargado de compañía que todas las mañanas a tal hora yo me subía arriba y leía la Biblia y, bueno, oraba. Tipo Daniel, ¿no? Así que un día, sí, algo parecido. Un día llegó el encargado de compañía, de 4 y media, 5 de la mañana. Yo estaba de rodillas, vine en el rinconcito, con la Biblia así, orando, y me grita, ¿no? Me dice, soldado Guerra, ¿qué está haciendo ahí en ese lugar? Y entonces ahí yo me di vuelta y, bueno, le dije que estaba pidiéndole a Dios, estaba rogándole a Dios, que leía la Biblia. Y de ahí me hizo saltar para arriba, como la práctica del regimiento. Así que de ahí me sacó la Biblia y más o menos por 3 meses yo no tuve la oportunidad de tenerla en mis manos, porque me la había quitado. Eso me generó un poco también diríamos, en vez de mandarme al calabozo, sí me puso día de arresto en el lugar. Mirá vos. Yo los fines de semana iba a la iglesia. Ahí no pudiste salir por 3 meses. Por 3 meses más o menos. Pero sirvió toda una experiencia también muy linda, porque con todos mis compañeros que por ahí no tenían la posibilidad de comunicación cristiana, él lo podía hacer. Claro. Porque siempre venía la pregunta, ¿por qué no lees la Biblia? ¿Qué pasó con vos? Claro. Entonces ahí venía la oportunidad de poder hacerlo. Y después, después terminaste tu ciclo de servicio militar y te volviste a tu casa. Sí, ese fue un periodo muy particular. En el año 81, en el mes de octubre, recuerdo que durante todo el mes tuvimos una experiencia, una práctica de guerra en la provincia de Corrientes. Recorrimos varios regimientos y varias partes, teniendo prácticas de combate, bastante especial. Y terminando, diríamos, regresando en el camión, el Unimog, yo tuve una experiencia como una visión, en un momento así, como que era un segundo, pero a la vez como que era muy largo. Y me había visto de corbata, de camisa blanca, así en un púlpito predicando, y como que Dios me decía que Él me llamaba para ser predicador de la Biblia. Entonces, tenía 18 años, ¿no? 18 años, pero tenía un concepto muy diferente. Yo no quería ser pastor. No quería dedicarme a la tarea de la iglesia. Claro. Entonces yo le decía en mi visión que yo voy a ser militar. Me voy a dedicar al servicio militar y voy a tener una casa, quiero formar una familia, pero no pastor, por toda la experiencia que uno venía conociendo hace mucho tiempo. Y hay una frase muy particular que Dios me hacía notar y decía, vas a ir a donde te propones, pero todas las puertas se te van a cerrar hasta que me vas a servir. Qué bueno. Esa frase realmente me marcó, porque yo insistía con... Quería ser militar. Con ese estilo de vida. Y llegando al regimiento, me acuerdo, después de eso comenzó el proceso de tener contacto con el capitán del regimiento, con el jefe del regimiento, que era el coronel Maragaña, en ese tiempo era coronel, que hace poco tiempo él falleció. Y quien nos ha brindado mucha amistad, ha sido una persona muy sana, practicaba mucho el compañerismo con la tropa.
Y eso fue que en el mes de marzo, el periodo que yo ya salí de baja. O sea, vos volviste a tu casa. Sí. ¿Y cuando volviste a tu casa? No, lo que sucedió así. El capitán del regimiento me firma una carta con el encargado del regimiento, que era el coronel Maragaña, donde ellos me avalaban la posibilidad de entrar en la General Lemos, en Campo de Mayo. Claro. Carta para esa, para otros regimientos. ¿Y qué pasó? Para estudiar. ¿Y dónde fui? Me dijeron, ya se cerraron las inscripciones, ya empezamos las clases. Entonces no podía. Entonces todo eso fue lo que me empezó a hacer sentir mal. El último día recuerdo que estuve regresando a la casa de mis tíos que estaban en Ciudadela, de ahí de la zona de Campo de Mayo. Estaba esperando un colectivo y más o menos a las 5 de la tarde. Ahí comenzó un proceso en mí bastante especial con Dios. Y preguntaba el número del colectivo, se iba a tal lugar y me decía que no. Pasaba la media hora, siempre solo en el lugar, en la parada, siempre solo. Venía el colectivo, preguntaba si iba a tal lugar y me decía que no. Y comenzaba una preocupación en mí por lo que estaba ocurriendo, ¿no?, en ese momento. Y llegando a las 8:30 de la tarde, hace 3 horas y media estuviste ahí. Estuve ahí todo el tiempo y siempre la frase que me recordaba, ¿no?, en mi mente, vas a ir a todo lugar, pero las puertas se te van a cerrar hasta que me vas a servir. Qué bárbaro. Y así que a las 8:30 comenzó ya a oscurecer, yo comencé también a preocuparme y me acordé de esa frase. Y ahí dije, sí, Señor, yo te creo, ¿no?, yo te voy a servir. Me acordé de esa frase tan importante y comencé a llorar en ese lugar. Y todo ese periodo de tiempo estuve solo. No había otras personas. Claro. Y el mismo colectivo. Entonces cuando yo reconozco mi error y un poco quizás un grado de rebeldía, de capricho, yo comencé a llorar y comencé a sentir que realmente Dios estuvo trabajando conmigo en ese momento. Y después de haber sentido esa paz en mi corazón, esa seguridad, ya llegando a la hora del colectivo, que eran las 9, viene el colectivo, el mismo número, el mismo colectivo, y le pregunto si va a tal lugar y me dijo que sí. Entonces, era algo que yo creo que Dios estaba en control, ¿no?, de las cosas. Bueno, Sí. sigamos. Entonces volviste a tu Sí, pueblo. desde ahí, como ya estaba de baja, volví directamente a Saspeña. Y fui directamente a hablar con mi pastor, que era el pastor Andrés Luque en ese momento, y le conté mi experiencia. Claro. Y él me creyó y me dijo, mirá, si vos estás dispuesto a ir al seminario, yo te firmo la carta de recomendación. Pero otros planes para vos. Sí, la verdad que era tan especial porque En ese momento. había otras personas partes del consejo, que dijeron que no, porque se acordaban de mí, de mi tiempo, ¿no? Claro, anterior. Que no era muy buen cristiano. Claro. Entonces él dijo, mira, si el supervisor te aprueba, yo te firmo, yo te envío. ¿Y qué pasó allí? Ahí, en ese tiempo te vuelven a llamar, al tiempito. Claro, yo entré al seminario el día lunes, 28 de marzo. Ajá. Y el viernes 2 de abril tomaron Malvinas. Y ahí te volvieron a llamar. Claro, el día sábado... 4 o 5 días después. Sí, 5 días. Entonces el día sábado llegó el telegrama a mi casa, Ajá. que me tenía que presentar el lunes. Y me despedí de todos, tuve culto el sábado en la noche, me hicieron despedida, oraron por mí. Y volviste y tu equipo estaba todavía como claro, lo habías dejado. Y el día domingo regreso en tren y llegando a las 5 de la mañana al regimiento, me dijeron, anda a buscar tus cosas. Y cuando voy a buscar mis cosas encuentro todo el bosón porta equipo, con el fal, con mi casco, todo donde lo había dejado tal cual. Así que voy, me cambio la ropa, agarro el bolso y automáticamente a los camiones. Y ahí... Y de ahí sin desayuno, ¿no?, porque ya estaba todo bien preparado. Nos subieron al tren, en camión, nos llevaron a la estación, subimos al tren, llegamos en Paraná, y de Paraná, Entre Ríos, nos llevaron en avión hasta Comodoro. Así que ahí comenzó el proceso. Claro. Y luego ya Malvinas. Y de ahí directamente a Malvinas. ¿Y cuál fue tu experiencia entonces allí en Malvinas al principio, todo eso allí? Porque Sí. muchos de los que vos me habías dicho que muchos de los que te hacían lío empezaron a
a tener una Sí, actitud distinta, ¿no? el hecho de haber tenido un poquito de rivalidad, no sé si rivalidad, pero quizás una contra muy, diríamos, sin conocimiento, por eso las personas lo hicieron. Claro. Aquellos que me privaron en ese momento de que lea la Biblia. Malvinas ha servido realmente como un colador para mí. Como un colador. El hecho de que Dios comenzó a trabajar tanto, que es como cuando uno se encuentra en peligro, ¿no? Y uno se acuerda de pedirle a Dios perdón por tantas cosas que uno... ¿El caso tuyo o el caso de tu compañero? El caso mío y el de tantos, porque en ese momento fue tan especial, ¿no? El frío, y los primeros días que llegamos comenzamos a experimentar mucho frío. Claro. La ropa que llevamos también era ropa de monte, no era ropa de montaña de tiempo de frío. Claro. Así que usábamos la ropa verde, Claro. que es para monte. Claro. Y era un lugar de bastante frío, donde la nieve, la llovizna, era bastante crítico. Y nosotros no estábamos habituados a eso. Claro. Venías del calor. Aquí. Veníamos del calor y no teníamos práctica de combate también en zonas como estas, Claro. del frío, de montaña. Y así que dependíamos de la gracia de Dios, porque... ¿Y qué experiencia tuviste allí, digamos? Porque vos me contaste que tuviste algunas experiencias interesantes, varias, ¿no? Más interesantes, duras, sí. ¿no? En la trinchera, con algunas experiencias difíciles. Sí, durante los días que llegamos ahí comenzamos a ser separados del lugar, ¿no? Cada vez nos llevaban a lugares diferentes, tomando en cuenta que no se sabía por dónde iban a llegar los ingleses. Claro. Mientras tanto, el frío, también la distancia que teníamos del pueblo, porque no quedamos en pueblo argentino, eso comenzó también a afectarnos a nosotros en todo aspecto. Entonces, una de las cosas que sí comenzó el 5 de mayo fue la parte más fuerte, diríamos, ya anteriormente también, pero desde ese día en adelante comenzaron los bombardeos de los barcos y de los aviones. Claro. Entonces, una de las cosas que sí, yo creo que fue también Dios que comenzó a trabajar conmigo, es que los primeros mensajes que yo comencé a predicar fueron ahí. A tus compañeros. A mis compañeros, oficiales, suboficiales, soldados. ¿Qué te pedían? ¿Estaban abiertos a que vos me le preguntaban, hables? porque siempre me veían con el Nuevo Testamento, el chiquitito, Sí, ¿no? sí. Que es de los Gedeones. Claro. Yo lo tenía y siempre les hablaba a mis compañeros, les procuraba de... Por ahí los juntabas que- a varios, Muchos. Estaban todos allí. Sí, sí, por y en la cierto trinchera. día me tocó estar arriba en una montañita, en un montículo así, y un grupo grande al frente. Y me acuerdo que El Sermón del Monte. el capítulo 24 de San Mateo, que lo conocía en esos tiempos de memoria, y uno de los salmos que también lo sabía de memoria, el Salmo 91. Ah, Y la frase que a mí me hizo recordar mucho fue la parte que dice: caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. En realidad todas esas partes bíblicas fueron tan importantes ¿Y experimentaste y tan algo de eso? certeras. ¿Te experimentaste alguna cosa de eso? Sí, claro. Entonces eso fue lo que día tras día me fue llevando más y más en comunicación con Dios, a creer más en Dios. Claro. Tenía compañeros que eran evangélicos también, el principal Jiménez, hoy está anciano, pero que nos vimos con él. Y me acuerdo, el encargado de compañía, el 25 de mayo, que fue el día patrio para nosotros, fue el día donde más nos atacaron los ingleses. Ah, sí. Sí, bombardeo desde los barcos. Ellos tiraban, por ejemplo, un cañonazo de prueba de 35 más o menos kilómetros de distancia, y se lo veía muy chiquitito. Y tiraban un cañonazo y detrás de ese venían 10. Oh. Y eran 3 barcos. Oh. Entonces, detrás de esos 3 de prácticas primeras venían 30. O sea que era una cosa para nosotros que no teníamos control, porque con el FAL que teníamos nosotros era imposible. Estaban en las trincheras. ustedes. Estábamos sí ubicados en diferentes posiciones, Claro. cada cual en su sector. Entonces, ese día fue tan crítico porque yo recuerdo tantos cañonazos que nos tiraban, no teníamos escapatoria, Claro. porque teníamos alrededor todo agua y en la zona donde estábamos nosotros era muy corto. No tenían a dónde escapar. No teníamos manera de escape. Entonces, yo recuerdo que la manera en que nos comenzaron a bombardear tanto aviones como los barcos, no nos quedaba otra cosa que pedir a Dios. Y yo recuerdo, en ese momento, el principal de mi compañía me pidió: Rodolfo, tírate
a pedirle a Dios que nos guarde, que nos libre. Tanto él como mis compañeros, cada cual nos tiramos. Y yo recuerdo que cuando empezamos a orar, a pedirle a Dios que nos guarde, aparecieron los 3 aviones que muestran en la televisión todo el tiempo, que iban Los atrás argentinos, los aviones argentinos. pasaron por arriba nuestro, porque ellos entraron un pedazo por la isla y después tomaron la parte del mar, al ras. Y ahí fue cuando ellos bombardearon y 2 barcos se hundieron y uno fue averiado. Entonces nosotros vimos cuando los ingleses caían al agua. Claro, para ustedes fue una respuesta del Señor. Pero para inmediata. nosotros fue un momento de salvación. Qué bárbaro. Entonces yo recuerdo el abrazarnos después de eso, ver que fuimos librados, en el dolor del otro, porque también pensábamos en la muerte de los ingleses, sí en el grito de la alegría de estar salvados, pero Claro. de estar libres, pero también ¿Hubo algunos pensando... heridos ahí cuando caían las bombas? Algunos en la distancia, En la distancia. sí, en otros sectores fueron... En tu sector no en mi hubo sector heridos. no. Fueron bombardeados, sí, todas las zonas nuestras, Claro. pero no nos ha tocado. Eso sí que fue un milagro. O sea que lo que vos estabas leyendo, caerán a tu lado 1000 y a tu diestra 10.000, en el Señor los guardó sí, a todos eso ustedes. fue interesante. Y después, a los pocos días, tuvimos una experiencia muy particular también, donde un avión Sea Harrier venía bombardeando toda la zona entró por el pueblo, después entró por la zona del aeropuerto, diríamos, y después fue a la zona donde estábamos nosotros. Entonces es como que fue tomando ciertos sectores. Y en la zona donde estábamos nosotros, a mí me ponían de observador aéreo. Tenía que subir a la montaña y de ahí de la montaña tenía que observar, porque como era cristiano, me mandaban arriba. ¿Por qué? Porque a esa hora ellos se juntaban abajo, donde tenían un Sagrado Corazón y ellos leían el rosario y también pedían a Dios. Entonces yo recuerdo ese momento que fue también bastante especial. En una mañana muy temprano me mandó el capitán a buscar agua para hacer un mate cocido. Y yo recuerdo que levanto la vista y me encuentro con el avión arriba. Claro, porque esos aviones podían parar. Sí, podían quedarse estáticos. Parecía un helicóptero, lo que pasa es que tenían turbinas para abajo. Claro, entonces todo es como que en mi cabeza me mostraba todo, no veía todo tan cerca. Veo cuando se abren las compuertas y veo las bombas que salen de la panza del avión. Aparentemente, ¿te vio el avión o no, se dio cuenta? estaba bombardeando. Bombardeando. Sí, Claro. empezó a bombardear donde estaba la zona de los combustibles y todo eso. Claro. Entonces yo recuerdo que yo no atiné nada, teniendo el FAL cruzado en mi cintura, no hice nada porque me quedé atónito. ¿Qué podés hacer? ¿Qué podés hacer? Sí, me quedé. Mis compañeros recuerdo que me gritaban, tirate de ahí, no seas loco, pero estaba tan Obnubilado. sí, descontrolado que no hice nada, no pude hacer nada. Clamando al Señor seguramente. Pero ¿no? en ese momento explota la primera bomba que tiró el avión. Y cuando explota la primera bomba, yo sí ahí me veo volando en el aire. Del tanquecito donde estuve me tiró a unos 5 metros más o menos y caí al suelo y me golpeé la cara, eso, y el pecho esa vez. Tenías casco, seguramente. Sí, tenía casco, pero no me sirvió, No te sirvió. a la distancia. Entonces también podía sentir las esquilas de la bomba Claro. que explotó y que sentía que caían así alrededor mío, ¿no? Y el calor, que tan incandescente, muy cerca de mi cara. Entonces ahí sí que cobró sentido el texto de Salmos 91. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Y lo repetía de memoria y fue algo tan extraordinario que me acuerdo que mis compañeros me gritaban, salí de ahí, levántate. Bueno, me quise levantar y explota la otra y vuelvo a caer. Entonces, en 3 ocasiones me pasa lo mismo. Y después sí me vienen a buscar los compañeros cuando pasó el bombardeo. Y yo recuerdo en el que yo me quedé mudo, sin hablar. Estabas aturdido también. Totalmente, Por todas las bombas. el sonido, lo que me pasó. Pero en mi mente, en mi corazón, yo glorificaba a Dios porque Él me salvó la vida. Claro. Entonces me llevaron a mi posición. Yo me quedé ahí y me arrodillé en mi posición porque me dejaron solo. Como estábamos bajo tierra, estaba solo. Y yo comencé en mi conciencia a darle gracias a Dios.
y en mi mente lo adoraba. Porque no podías hablar, estabas No tan- podía hablar, Claro. yo decía, no, te adoro, te alabo, te glorifico, te agradezco, porque me guardaste una vez más. Y me acuerdo que cuando empecé a decir, te alabo, te adoro, te glorifico, así en mi mente comencé a hablar otra vez. Claro. Y cuando comencé a hablar, salí corriendo. Y comencé a decirle a mis compañeros, ¿no? Que Dios me guardó, lo alabo, le agradezco a Dios, pareció una locura. Así que una experiencia tan linda Qué bárbaro, como esa es lo que también me ayuda al día de hoy. qué bárbaro. Y claro que El sí. hecho de saber de que por más situaciones tan duras que uno pase, uno no se olvida que la mano de Dios siempre es generosa, Claro que sí. Claro siempre que es sí, buena. Claro que sí. Qué Y bárbaro, me ayudó a fortalecerme mucho más qué esas bárbaro, cosas con Dios. Qué bárbaro. Y también me contaste que tuviste una experiencia muy dura con el pie de trinchera también, ¿no es cierto? Sí, la verdad que ese también fue un momento muy duro porque uno sentía como que el pie estaba inflamado, mucho dolor, eso sí. Claro, pues se helaban ustedes. Claro, no lo que tenían- sucede es que la gente, o sea, el pueblo en sí ignora que nosotros estuvimos 3 meses con la misma ropa, Jo, el mismo calzado, las mismas medias. Perdimos toda la vellosidad del cuerpo por la misma fricción del tiempo de no poder cambiarse la ropa. claro. Y lo más extraordinario es que no nos bañamos los 3 meses. Oh, mamma mía. O sea que como estamos en el frío, la falta de, Claro, ¿dónde se iban a bañar? de tiempo también, ¿no? No había cómo. Así que eso puede causar gracia, diríamos, por el tiempo en que nos ha tocado, pero realmente ha sido algo tremendo, Claro, me imagino. algo tremendo. Y eso hace que en el periodo que estuvimos, anduvimos mucho tiempo con los pies mojados, porque a veces pisábamos el barro, metíamos el borseguí en el agua, y el agua es un agua sucia, negra. Lodo, claro. El mismo petróleo del lugar. Ah, claro. El agua, porque la tierra se dice turba. Ajá. Uno hacía un cuadrado y podía sacar el cuadrado y prenderle fuego y eso se mantenía, Ajá. diríamos, encendido. Entonces servía en algún momento para Para nosotros. calentarse también. Pero eso me llevó a estar en el... me guardaron en un jeep, Te llevaron, ¿no? me pusieron ahí porque ya no podía más, no podía caminar. Y por ahí me cargaban algunos que yo me hacía el que tenía problema en el pie. Pero era tan feo, ¿no? Estar así dolorido, enfermo. Claro. Entonces me dijeron que me iban a amputar las piernas, las pantorrillas. Claro. Así que ya vino el médico, vino el O enfermero. sea que me- fuiste al hospital de no alcancé, campaña. no alcancé. Ah, Simplemente estuve en un jeep donde me dejaron porque no podía caminar. claro. Y esa noche que me pusieron ahí, ya mi mente me trabajaba, ¿no? Que yo iba a ser un predicador, que le iba a servir a Dios, toda la frase, hasta que me vas a servir, siempre me golpeaba, yo recuerdo. Y esa noche me dormí dolorido en mis Al piernas. otro día te iban a amputar las piernas. Claro, me iban a llevar al hospital. Entonces, tan dolorido me dormí que me dormí orando, pidiéndole a Dios. Y yo recuerdo que en mi sueño, esa noche, había experimentado como que cuando le decía a Dios, Señor, si tú me llamaste a ser predicador, yo no quiero verme en silla de ruedas. Tú tienes que hacer la obra conmigo, en el sueño. Y recuerdo que en ese momento entró un calor desde mi cabeza y comenzó a recorrer todo mi cuerpo. Y en la parte de mis piernas, hacia la pantorrilla, era como que ese fuego comenzó a ser mucho más notable, Mirá vos. mucho más fuerte. En el sueño. En el sueño. Y yo recuerdo que en la mañana yo me desperté y no me acordé que estaba enfermo, estaba recostado ahí para ser llevado al hospital. Y me levanté y empecé a caminar. Me vestí y empecé a caminar. Y vino la ambulancia ese día y tuve que volverse, porque yo, esa noche Dios hizo la obra Qué conmigo. bárbaro, qué bárbaro, qué bueno. Hasta el día de hoy. ¿Y qué decían tus compañeros? Porque tus compañeros sabían que te iban a amputar las Sí, piernas. queda la idea en algunos como vos que te uno, mandaste la parte. Claro, como que uno se hizo. Pero yo considero que todo eso fue, cada momento que Dios me permitió vivir, es como que en realidad fueron las cosas que Dios me iba mostrando, también lo que Dios estaba dispuesto a hacer conmigo Qué cosa. para lo que Él tenía después. Claro que sí. Eso te habla a vos y habla a cada uno de nosotros, como
cuando nos ponemos en sus manos, Él tiene propósito para nosotros, ¿no? Para todos nosotros. Notablemente. Sí, y después caíste prisionero, ¿no es cierto? Sí, después tuvimos ya el periodo, diríamos, de que los ingleses tomaron Malvinas. Fue muy notable, yo también tuve la experiencia de haber estado con muchos de ellos hablaban el castellano. Ah, ¿sí? Sí, natural, muy bien. Ah, sí. Y recuerdo que una noche preguntaron quién se animaba de ir a buscar azúcar, hierba. Ya estaba prisionero, hace una semana. Y eso estábamos fuera del pueblo, diríamos. Y tenía que ir hacia un lugar donde estaba la cocina. Y bueno, el capitán en ese momento me llamó a mí. Voluntario, el que estaba dispuesto, el voluntario, así que... ¿El capitán argentino o el capitán inglés? Argentino. Sí, se comunicaron con ellos, bueno, me mandaron. Así que cuando salgo diríamos hacia afuera, me encontré con el guardia y traté de decirle que yo iba a tal lugar a buscar coffee, sugar, le decía, porque me dijeron cómo tenía que decirle. Y cuando yo insistía en querer comunicarme, me dice, sí, tranquilo, anda nomás. Entonces, parecía gracioso. Pero hablaba el castellano ese muchacho, tenía 18 años ese muchacho. Yo recuerdo, pasé una oscuridad, tenía que subir a la montaña, bajar, era viejoso. Con todo el peligro que había, con todo el peligro, podían agarrar hasta los ingleses también. Total, ¿no? sí. Eso era tan notable como podía pasar en cualquier momento. Claro. Porque fuera del lugar donde estuve no se podía. Claro. Entonces llegué a la cocina, me dieron el café, el azúcar, todo lo que me pidieron y regreso. Cuando me encuentro en la guardia con este muchacho, me vio que tenía un bulto acá. Y bueno, me dijo que me saque lo que tenía. Y entonces yo saco y era el Nuevo Testamento. Entonces me pregunta, ¿por qué tenés eso? Y yo le comento que era cristiano, que había conocido al Señor. Y él me dice que hasta los 12 años, él fue hijo de familia cristiana. Y que a los 12 años él decidió incorporarse al regimiento. Entonces desde esa edad hasta la edad que le tocó a los 18 años, él estuvo en 8 guerras con el ejército de los ingleses, y de las 8 que él combatió nunca tuvo problema. Entonces él dice, pero desde los 12 hasta los 18 yo nunca más fui a una iglesia evangélica. Me olvidé. Claro. Entonces, en esa ocasión, yo le empecé a hablar de Cristo. Le comenté mi testimonio, le comencé a contar todo lo que me pasó esos días que estuvimos ahí, y que sabía que Dios... Tuviste una linda charla. ¿No? Sí, charlé con él, sí. Entonces le había comentado, entonces yo le dije que si en ese momento él estaba dispuesto a reconocerle a Cristo otra vez, a reconciliarse con él, que yo ahí en la guardia, en la misma guardia, él me dijo, sí, la verdad que yo quisiera volver a comunicarme con Dios, porque mis padres siguen cristianos, pero yo no. Entonces yo me acuerdo que le oré a él en ese lugar. Son mis primeras experiencias. Claro, con llevar a la gente con a personas, Cristo, ¿no? Bueno. De hacerle ver que Dios es real. Para como de alguna manera un enemigo, ¿no? Claro, pero fue tan tremendo porque solamente uno que tiene a Dios en el corazón puede vivirlo de esa manera. Porque la gente estaba muy resentida con todos los ingleses. Claro, y yo recuerdo que él podía haber pensado que en el momento, yo hasta le pedí que cierre el ojo, él cerró el ojo. Que vos le podías hacer un daño. Ahí también, estamos en la luz, en un lugar que ellos ya podían claro. controlarnos. Ajá. Pero en ese momento yo recuerdo que cuando lo dejé a él y volví a entregarle las cosas que me pidieron, y todo lo demás, sí. Fue una alegría, un gozo tan grande conmigo, que eso fue lo que mucho tiempo lo tengo en el recuerdo. No sé dónde estará ese muchacho, pero no me acuerdo mucho de él, diríamos, de su nombre, pero sí sé que la mano de Dios ha estado presente una vez más. Qué bueno. Y si hay algo que quisiera compartir también es el hecho de que uno no se da cuenta, pero cuando uno está en el ejército, a uno lo preparan justamente para matar. Por eso se dice que el arma es la novia, es la esposa de uno, que uno lo lleva y que uno no se puede deshacer de lo que tiene a su lado porque le puede salvar la vida. Claro. Pero en un ambiente tan hostil como lo que es una guerra, siempre uno está pensando en que el otro es el enemigo. Claro. Es lo que uno lleva internamente. Y cuando regresamos de Malvinas, durante mucho tiempo, yo recuerdo que a uno lo que le persigue es el odio por los demás. Es una bronca, es un odio, es algo inconsciente que uno lo lleva, uno no se da cuenta,
a pesar de que estuve en la iglesia, a pesar de que estuve en el seminario estudiando. ¿Te siguió pasando un poco eso? Siguió pasando, después estuve también internado 20 días en Campo de Mayo, justamente por problemas de salud, como también así emocionales. Claro, como tantos soldados pobrecitos que volvieron de allí, claro, con tantos problemas psicológicos. Psíquicos, sí. Entonces, yo quiero decirle a mucha gente también y a muchos compañeros quizás que habrán estado en Malvinas, como nosotros, y habrán vivido quizás una experiencia diferente, pero también dura. Que uno puede cambiar y uno puede ser diferente y quitar ese odio que tiene en el interior solamente a través de la presencia de Dios en el corazón. Claro. Pues yo, estando en el seminario, recuerdo, yo tenía reacciones muy negativas con mis compañeros muchas veces, muy violentas. Y yo recuerdo que comencé a orar y a buscar a Dios, a ayunar, porque no quería ser así. Si Dios me llamó a servirle, claro, no tenía que manejarme de esa manera. Claro, el Señor tiene que cambiarnos de adentro, ¿no? Así que un día, en un devocional que tuvimos en una noche en el seminario, Dios tocó mi corazón y yo tuve una experiencia muy particular con Él en esa noche. Y esa noche fue que Dios me llenó de un amor tan grande que después de esa reunión que tuvimos, comencé a pedirle perdón a mis compañeros, al profesor, al director. A la semana fui a la casa, le pedí perdón a mi familia, a mis amigos, visitaba a la gente que conocía, a mi pastor, a mi supervisor, le pedía perdón a todo el mundo. Es como que algo inconsciente, y es tan notable como que era el amor lo que uno había perdido, ¿no? Claro. Entonces ahí comencé a darme cuenta que los ingleses no eran personas a quienes yo tenía que aborrecer u odiar, claro, sino que eran personas como nosotros a quien tenía que amar. Claro. Y que ya el hecho de esa expresión enemistad había desaparecido. Éramos uno. Entonces, claro, hoy en la actualidad, para mí no son enemigos. Claro. Forma parte de la misma experiencia de vida como lo que es la humanidad. Claro. Qué bueno. ¿Y tendrías algo más quizá que decir a la audiencia nuestra? Bueno, toda tu experiencia es muy emocionante, ¿no? Aparte, como argentinos, bueno, yo soy un poco mayor que vos y viví esa época como civil, ¿no? Y tenemos un recuerdo muy tremendo de toda esa época, pero digo, que tendrías algo más para decir a la audiencia de qué lección pueden sacar. Hay muchas lecciones de lo que hemos escuchado, pero si querés decir algo más a nuestra audiencia sobre eso. Sí, antes que nada quería agradecer también, Pastor, a su programa, a las personas que también están a cargo de todo este movimiento cristiano, ¿no? Pero sí, qué bueno sería poder tener en cuenta esto, que el más fuerte, el que se considera más corajudo, el que se considera más capaz, en un momento como ese, demuestra su ineficacia, su debilidad, su falta de fortaleza, su falta de vigor, su falta de convicción. Entonces, uno se da cuenta que en una particularidad como la que nosotros vivimos, lamentablemente es una gran realidad que tenemos que decirla, dependemos en ese momento exclusivamente de Dios. Claro, exclusivamente de Dios, no hay otra. El arma no te puede salvar, el poder que nos rodea, quizás aunque sea, diríamos, la defensa no te puede salvar, pero sí como uno puede experimentar que la mano de Dios puede ser tan notable en el momento tan exigible de la vida. Dios se puede hacer presente y Él nos puede socorrer. Qué bueno. Así que yo les animo a los que nos escuchan, compañeros quizás, amigos y quizás también personas que no conocen a Dios, que abran su corazón y que consideren que las aflicciones en la vida las vamos a tener. Así es. Vamos a pasar por circunstancias tan duras que a veces puede ser quizás no una guerra en el aspecto bélico como nos tocó a nosotros de cerca, claro que sí, pero puede ser una guerra emocional. Tantos conflictos que tenemos en la vida, ¿no? Que, como vos decís, a veces en los conflictos uno se da cuenta de, como la gente dice en los velorios, no somos nada. Ahí se da cuenta cuando se me murió, si esta noche íbamos a ir al cine y se murió y que no somos nada. La realidad frente a las situaciones críticas de lo que somos, ¿no?
Pero también es importante ver que en toda la vida necesitamos esa relación con Dios que nos da esa chispa de la vida, que nos da esa alegría de vivir, que Cristo en nosotros, como dice la Biblia, como dice el Nuevo Testamento, es una esperanza gloriosa para vivirla y para experimentarla. Bueno, Sí. ¿querías decir algo más? Si no te agradezco solamente muchísimo. recordar que en el mes de febrero tuvimos nosotros un accidente con mi hijo Ezequiel. Ah, cierto, sí, tuviste un accidente tremendo. Y Sí. en realidad Volcaste con el auto. ¿no? volcamos, sí, y fueron Sí. varias Me vueltas. estaba olvidando de eso. Sí. Y en realidad eso también, yo recuerdo que mientras dábamos vuelta, también Ezequiel oró, Señor Jesús, detén esto. Y yo le decía en ese momento, porque fue algo tan, de un segundo parecía, Claro. tan tremendo. Acá cerca de Rosario. Sí, cerca de Rosario, sí, y que solamente teníamos que orar a Dios. Mientras daba que vuelta. Les damos vuelta. Y esas vueltas que dimos me retrotrajo otra vez a esos días de conflicto en Malvinas. Me hizo acordar cuando estaba mudo, sabes que no pude hablar. La que bomba después desaparecida, ¿no? Sí, que le conté a mis compañeros. Y el seguro a nosotros nos dio destrucción total del vehículo. Pero en el habitáculo del vehículo estaba intacto. Mirá vos, el Señor lo El guardó. torpedo, los asientos, todo ¿Cuántos iban intacto. allí? ¿Ibas con tu Íbamos hijo? dos, solamente Ah, los ustedes dos. dos. Y el Sí, Señor sí. los guardó a los dos. Él nos guardó, íbamos a visitar una Qué familia. cosa, Qué cosa. Y en realidad, entonces uno no puede ser tan ingrato con Dios. Oh, sí. Cuando día tras día vemos que la mano de Dios sigue siendo buena. Claro que sí. Él dice que sustenta todas las cosas, sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Él nos sostiene. Lo que pasa es que a veces no nos damos cuenta. Claro, siendo cristianos, siendo discípulos de Cristo, nosotros nos damos cuenta que Él nos sostiene y de ahí nuestra necesidad de agradecerle y vivir una Así vida es. conforme a su voluntad. Hay un coro que por ahí ya mis hijos ya se sonríen cuando yo lo menciono. Pero en Malvinas lo cantábamos todos los días, que dice: tu misericordia es mejor que la vida. Con misericordia, mejor. Mis labios te alaban y te adoran, ¿no? Te glorifican. Sí, sí, sí. Realmente, Es lo me- yo, porque lo, la yo lo misericordia... cambio y digo, tu misericordia es lo mejor de la vida, ¿no? Pero así Sí, es. el Salmo 63. Así sí, es, sí. así Sí, es. por eso. Bueno. Y uno tiene tanta experiencia Qué hermoso. que uno estaría dispuesto a seguir luchando. Sí, y como uno siempre lo menciona, que si uno estuvo dispuesto a entregar la vida por la patria, cuánto más por servir a Dios, Claro que sí. para ver a muchas personas que no conocen a Cristo, que tengan la esperanza de que hay un Salvador, Así es. un libertador y un Así sanador. es, así es. Bueno, querido, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ha sido un gusto tenerte y tu experiencia es para mí personalmente un desafío y para todos los que nos están escuchando también. Gracias, querido, ¿eh? Muchas gracias. Desesperaría, simplemente creo que moriría, todo acabaría si no fuera por la certeza que duerme en mi alma, que tú eres mi esperanza, eso me basta. Y ese consuelo todo lo calma. Tú eres quien guía mi melodía. Feliz contemplo que estás en mi barca. Y si me pidieras algo por difícil que pareciera, yo por ti lo haría. Solo déjame saber que eres tú quien me habla, que tú eres mi esperanza, eso me basta. Y ese consuelo todo lo calma. Tú eres
quien guía mi melodía. Feliz contemplo que estás en mi barca. La respuesta a mi porqué. En ti mi identidad tiene sentido, porque un día te veré. Y pase lo que pase, merece la pena por verte un día y descubrir que fui creado para ti. Fui creado para ti. Tú eres mi esperanza. Eso me basta. Y ese consuelo ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal, Hugo? Qué impactante testimonio, ¿no? Hemos quedado impresionados. Sí, la verdad que sí. Lo había escuchado yo a él y me pareció justamente espectacular para nuestro programa contar una historia de vida tan tremenda, ¿no? y tan nuestra. Y que se tiene que conocer estas cosas, ¿eh? Claro que sí. Sí. Y creo que, bueno, recién charlábamos cómo podemos concluir con tanta riqueza y tanto sufrimiento, pero tanta riqueza que uno saca de aquí, ¿no? Y es interesante lo que él decía al final, ¿no? Que ha sido un problema para muchos excombatientes y digo para la gente en general, ¿no? El problema de cómo superar el rencor, ¿no? Hacia aquellos que el odio, porque cada punto tiene que odiar mucho al otro. Y los ejércitos generan odio para poder matar. Claro. Pero yo digo igualmente, porque esto tiene una aplicación para nuestra propia vida también, ¿no? En la vida, bueno, por supuesto, gracias a Dios, digo, no todos experimentamos esta situación, pero todos experimentamos en nuestra vida situaciones muy críticas, sí. Críticas, ¿no? Que para nosotros son, para cada uno que tiene una situación crítica le parece que es una montaña, ¿no? Para otro dice, esa pavada, pero para uno es una montaña. Entonces uno a veces gente que te hace mal, parientes que te hacen mal, y es tan fácilmente enrolarse en la bronca, en el rencor, en el odio, y vivir una vida seca, una vida llena de ira, de bronca, y perder la vida. Y aún muchos cristianos que se dicen, un cristiano no puede tener a la vez bronca, ira, resentimiento y amor a la vez. Por eso es muy interesante lo que... A mí me quedan algunas incógnitas que no lo tenemos a Rodolfo ahora para preguntarle, pero digo, ¿cómo haces en una situación de guerra para no dejar salir tus peores facetas interiores, ¿no? en una cuestión de guerra, ¿no? O sea, en el enfrentamiento con el enemigo, un montón de cosas. Digo, esa parte no la vamos a responder. Pero qué interesante es, porque me hace acordar un poco a Jesús, que se iba a los extremos,
para ser inclusivo con todo lo demás. Cuando él habla de amar al enemigo, es porque el extremo es amar al enemigo y de aquí para adelante tenés que amar a todos. Y esta historia es ese tipo de historias, ¿no? Porque él tuvo que enfrentar el perdón contra aquellos que aún a nosotros como argentinos nos agredieron, y él estuvo allí en ese lugar viviendo toda esta cuestión. Y yo digo, el encuentro en un sentido con aquel que lo había capturado y poder llevarlo a Cristo también es tremendo, ¿no? Y por otro lado, lo que él nos contó, pues en la charla con él que he tenido, ¿no? No hubo tiempo quizá para todo lo que estuvimos, también la incomprensión del pueblo argentino cuando todos estos soldados vinieron, no valorar mucho todo lo que ellos sufrieron también, o sea, el enemigo allá y después todo lo que tuvieron que vivir acá también, ¿no? Pero no nos olvidemos de la cantidad de suicidios que ha habido de excombatientes, ¿no? Que quizás no pueden resolver por no haberse encontrado con Dios, no han podido resolver toda esta situación, y cómo Rodolfo sí, a través de la obra del Espíritu en él, ¿no? Cómo es también, cómo se destaca el hecho de estar en una situación tan terrible, alguien con Cristo y otros sin Cristo. Cómo actúa uno, cómo actúa otros, y cómo confía uno y cómo no tienen en dónde agarrarse otros. Entonces también esto nos lleva a la reflexión de estar en la situación de la peor. Una cosa es estar con Cristo y otra cosa es estar sin Cristo. Y él apuntaba a que sus compañeros pudieran tener a Cristo en semejante momento. Entonces estaba pensando que hay semejantes momentos terribles, no parecidos al combate pero como decías, Hugo, estar con Cristo y tener en el corazón a Cristo. Y fíjate cómo los cristianos en momentos extremos se convierten en referentes para los demás. Cómo un cristiano que vive su fe es buscado por los demás porque es el único que tiene herramientas para enfrentar las situaciones extremas de la vida. Como él nos decía, que al principio fue perseguido de alguna manera por su fe, que no, hasta meterlo no en el calabozo, que no lo dejaban salir por 3 meses, pero luego en el momento de crisis, todos por favor, orase algo, ¿no? Lo que yo le decía también en la entrevista a él, que me llama la atención, en los momentos de crisis uno es consciente de ciertas cosas. Seguramente muchos de los que nos están viendo han pasado situaciones de crisis, críticas en la vida, donde uno es más sensible a muchas cosas. Si somos cristianos somos sensibles a la realidad de la muerte, a la realidad de la posible muerte, a la realidad de cosas que nos pueden pasar, y uno tiene una sensibilidad allí, y si somos cristianos podemos tener una cercanía muy grande del Señor. Pero el Señor no es que se va cuando el resto del tiempo vivimos. Nosotros tenemos que vivir de esa manera, tanto en las situaciones críticas. Algunos buscan a Dios cuando está la situación crítica, ¿no? Pero el Señor nos hizo y nos llamó y nos perdonó y vino a morir en nuestro lugar y a rescatarnos para que vivamos con Él. Sí. Suelo decir que cuando alguien se casa, debería llevar a Cristo a su casa. Y eso no es una estatuita como algunos por ahí dicen, ¿no? Cristo tiene que vivir en nosotros, vivir en el ámbito de nuestra relación familiar, de nuestro trabajo. Y qué distinto es cuando vivimos a Cristo de esa manera. El que vive con Cristo, cuando viene la situación extrema, tiene para compartir con los demás. El que no, y que busca a Cristo en lo extremo, apenas se salva a sí mismo, ¿no? Y estamos viendo, yo escuchaba en estos días por los diarios que el Papa, no sé dónde, estaba reunido, estamos en una guerra. Y hoy por hoy es tremendo lo que está pasando en nuestro mundo. Estamos viendo todo lo de Europa, pero acá con la Olimpiada en Brasil en estos días también hay amenazas de estos movimientos extremos islámicos. Estamos en una situación difícil y no sabemos si este no es el principio del fin. Y gloria a Dios que como nos hablaba Rodolfo, cada uno está encendido con el Espíritu Santo para transformarse en referente de su familia, en referente de los que lo rodean, en referente de este mundo que se está perdiendo, ¿no? Como vos decís, no solamente por nosotros, en el sentido de experimentar esta presencia de Cristo, del Señor que nos transforma, sino nosotros ser elementos de cambio, ¿no? Elementos de cambio en el ambiente donde estamos. Nosotros tenemos algo, tenemos
Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo, ustedes son la sal de la tierra, ¿no? Luz en el sentido de alumbrar a aquellos que están confundidos, que están en tinieblas, que no saben hacia dónde ir. Sal en el sentido de darle sabor a la vida de los demás y también de parar la corrupción, ¿no? Ese es nuestro desafío. Así que nuestro llamado a todos los que nos están viendo y escuchando, si esta historia te impactó como nos impactó a nosotros, te llamamos también a que hagas lo mismo que hizo nuestro hermano Rodolfo y te vuelvas a Dios. Él con 18 años, acá no hay edad para volverse al Señor, que te vuelvas a Dios, que te comprometas con el Señor, que vivas a un Cristo que murió pero que resucitó de los muertos, y que te busca y que te ama y que quiere transformar tu vida. Muchas gracias, ha sido bueno, la verdad que nos vamos todos muy conmovidos por lo que hemos estado escuchando y espero que esta sensación de desafío que nos dejó Rodolfo Guerra te la podamos transmitir a vos también a través de la cámara. Nos vemos en una nueva emisión de este programa que se llama Historias que merecen ser contadas.